potencia o el valor que realmente tiene la historia, que es mucho más, digamos, que mera incorporación de datos, etcétera, digamos, porque la historia tiene digamos, tiene una función, digamos, diría, principal, muchas veces como guía moldeadora de hombres y de sociedades. A través de, bueno, a través de la historia uno puede transmitir distintos, digamos, principios, etcétera. Y fíjate, si no es así, que cuánta gente, yo veo muchas veces que creyendo mentiras históricas, bueno, terminan de algún modo haciendo, digamos, estas mentiras históricas que muchos creen sin verificar, especialmente los católicos, lamentablemente, terminan haciéndoles flaquear su fe, ¿verdad? Porque por eso es tan importante el estudio de la historia, especialmente diría en temas específicos, como pueden ser la Inquisición, el proceso de pacificación, conquista de América, etcétera, porque, a ver, si a una persona se le dice que la Iglesia Católica, por medio de la Inquisición, etcétera, mató, torturó y asesinó a millones de personas, bueno, lógicamente esa persona, digamos, se va a sentir un poco avergonzada, ¿verdad?, de pertenecer a esa iglesia. De modo que creo que el estudio de la historia, por lo menos que sepamos las cuestiones, digamos, esenciales, porque es muy fácil de refutar esas mentiras de los enemigos de la iglesia, en cuanto, digamos, las principales leyendas negras. Entonces creo que es muy importante lo que están haciendo, y me parece que sí, los católicos, por lo menos en 2, 3, 4 temas, tenemos que tener, digamos, algunos conocimientos, porque son generalmente los temas del que, digamos, el que se agarra el enemigo para desprestigiar e incluso criminalizar a la Iglesia Católica, a su pasado, su historia y todo cuanto hace la Iglesia Católica. Y esto es de algún modo lo que me llevó a mí a escribir, que fue mi primer libro, sobre la Inquisición, especialmente la española, que es la más conocida, ¿verdad? Yo recuerdo que al principio, yo como católico, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando uno se presenta, yo me presentaba como católico, lo primero que a uno le decían como para objetarle su condición de tal, etcétera, que la Inquisición, que la Iglesia quemó no sé cuántas personas, y bueno, y empecé a ver realmente qué había de cierto en todo eso, ¿verdad? Y bueno, y realmente, luego de una investigación realmente seria, en la cual tuve la oportunidad de acceder in situ a los archivos documentales europeos, etcétera, bueno, me terminé incluso sorprendiendo porque pude terminar concluyendo que la Inquisición fue no solamente el tribunal más justo de la historia, un tribunal de estas características que ya veremos seguidamente, sino que fue un tribunal de misericordia, y los motivos los daremos seguidamente. Que se lanza, digamos, a abordar este asunto, yo creo que a priori hay una cuestión que juega a favor y otra que juega en contra. En contra, lógicamente, que ya tenemos 3 siglos y medio de propaganda anticatólica, de leyendas negras, especialmente como leyenda negra, entiéndase, para el que no esté familiarizado con, digamos, con el concepto de la terminología, es esta, digamos, guerra de propaganda iniciada a fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, por los protestantes y por los ingleses, que en aquel momento se encontraban disputándole el dominio territorial del orbe España, hablamos de Inglaterra, y los protestantes, por supuesto, querían desprestigiar a la Iglesia Católica. Entonces se comenzó, digamos, con la invención de la imprenta, digamos, la imprenta a la modalidad que utilizamos hoy en día. Bueno, se empezó una guerra incesante de propaganda, inventando los crímenes más inverosímiles que presuntamente había cometido la Iglesia Católica. Bueno, y todo esto, de algún modo u otro, se ha venido sosteniendo hasta hoy. Entonces, como que es más difícil, es algo en contra, porque la gente tiene ya, digamos, marcado a fuego ese prejuicio que se ha transmitido de generación en generación. Y si bien ha habido estudios serios sobre la materia, en general han sido acallados, o en general, creo yo, digamos, debemos hacer una autocrítica a los católicos, que realmente no nos tomamos mucho tiempo en verificar si cuánto se dice contra la Iglesia. Este preconcepto, este prejuicio en contra, y es algo que el católico tiene que ser consciente de esta situación. Ahora bien, hay una cuestión a favor, por lo menos a todo aquel que verdaderamente quiera, digamos, buscar la verdad de los hechos, y qué mejor modo de encontrar la verdad de un hecho histórico que la propia documentación.
Y la característica, una de las características principales que ha tenido el Tribunal de la Inquisición es que ha conservado prácticamente todos sus documentos. Uno hoy los puede cotejar, por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, que está en la gran mayor parte, o en la Biblioteca de París en Francia, porque cuando Bonaparte invade España, luego se lleva consigo muchos documentos relativos a la Inquisición. De modo que en estos dos lugares, y también, bueno, hay algunos documentos en manos de coleccionistas privados, uno puede realmente tener acceso a, bueno, a estas pruebas de primera mano, porque la Inquisición, otra característica muy propia, es que documenta absolutamente todo. Hasta el trámite más burocrático, el trámite administrativo más burocrático, más sencillo, más insignificante, hasta, por ejemplo, no sé, una condena por herejía, los intercambios de los testigos en el proceso, incluso cuando se firma un auto de tortura, es decir, cuando digamos, se autoriza el empleo, que luego veremos que fue realmente muy raro, casi no hubo realmente personas efectivamente torturadas, digamos, mediante la Inquisición, pero en definitiva, estos documentos están abiertos al gran público, y cuando uno estudia, hoy prácticamente todos esos documentos, todas esas actas han sido estudiadas por gentes de distintas denominaciones religiosas, pero historiadores serios de fuste, y a la conclusión que se puede llegar es la siguiente, que la Inquisición ha sido un tribunal justo y ha sido un tribunal de misericordia. Ahora bien, un dato más que quiero decir que tenemos a favor, especialmente los católicos, porque veo muchas veces que los católicos hablan muy ligeramente del mea culpa, que evidentemente no han leído, porque el mea culpa de ningún modo, aquel mea culpa, recuerden, de Juan Pablo II, donde supuestamente la Iglesia habría pedido perdón por su pasado, por toda su historia, en ningún momento se hace referencia, se hace allí una condena, digamos, in totum, por lo menos de la Inquisición, ni de las cruzadas, ni nada por el estilo. O sea, ese mea culpa únicamente se hace extensivo a los hechos que han sido verificados, fuera de toda duda. Entonces el mea culpa no supone, de modo alguno, una condena al pasado de la Iglesia. Y a efectos de echar más luz sobre esta cuestión que pesaba tanto sobre la Iglesia, como el de la Inquisición, es Juan Pablo II, que en el año 1998, esto le pido a todos los católicos por favor que lo verifiquen y que lo utilicen porque es un argumento realmente que es muy válido, es un muy buen argumento, organiza el simposio más grande, digamos el estudio, la investigación más grande que hasta entonces se había hecho sobre el Tribunal de la Inquisición. En el año 98 en Roma, Juan Pablo II, mediante uno de los cardenales que creo que era Borromeo, él llama a distintos historiadores, profesionales, de distintas religiones e incluso de distintas tendencias políticas, digamos, de modo de que se asegurara una objetividad real sobre las conclusiones y sobre el método de investigación. Y este simposio, estas investigaciones, donde cada uno de estos expertos se abocaba a una cuestión distinta del tribunal, duran aproximadamente 2 años y medio. Luego de los cuales, comenzando el año 2000, se edita, el propio Vaticano edita las conclusiones en un libro titulado, en italiano, La Inquisición. Entonces, las conclusiones son básicamente las mismas que ya otros historiadores serios habían podido ir, digamos, instruyendo, cotejando, que la Inquisición fue un tribunal justo y fue un tribunal de misericordia. De modo, esto como proemio, digamos que tenemos en contra ese prejuicio marcado, y a favor tenemos lo más importante, que es la documentación. Hay un pronunciamiento de la Iglesia Católica, Juan Pablo II habla laudatoriamente sobre el Tribunal de la Inquisición, Benedicto XVI también habla laudatoriamente sobre el Tribunal de la Inquisición, incluso Benedicto XVI dice que la Inquisición fue un progreso, porque desde entonces nadie podía ser condenado sin juicio ni proceso. Entonces recuerden que estamos hablando del siglo XV, luego siglo XVI, ya me meteré en ese tema, pero sí me importa que los propios católicos sepamos que hay un pronunciamiento desde dentro de la Iglesia, nada menos que de 2 pontífices que se han ocupado seriamente del tema, y han dicho que digamos, resumidas cuentas, que la Inquisición fue un tribunal justo. Por supuesto que luego hay otros trabajos que yo cito en mi libro, de personas insospechadas, de distintas religiones, que terminan concluyendo lo mismo. Ahora bien, vamos propiamente a la cuestión de la Inquisición, porque a veces uno se pierde, digamos, da demasiados datos y la gente se pierde y no termina sabiendo propiamente qué es la Inquisición.
y en realidad es muy sencillo. A ver, ¿qué fue la Inquisición? ¿Qué era la Inquisición? La Inquisición era simplemente un tribunal de fe. ¿Qué es un tribunal de fe? Es el tribunal, de algún modo, que se encarga de asegurar, de verificar, de vigilar la ortodoxia de la religión, ¿verdad? El correcto desenvolvimiento de la religión. Recordemos que cada religión, todas las religiones tienen y han tenido históricamente sus tribunales de fe. Es decir, son los tribunales que hacen, como decimos, el seguimiento, aseguran el cumplimiento de los mandatos de su fe. De modo que no hay nada de extraordinario en ser un tribunal de fe. Actualmente, la Congregación de la Doctrina de la Fe es la que cumpliría, digamos, esta función que cumplían entonces en la Inquisición. Esto es importante remarcarlo. Cuando digan la Inquisición, simplemente es un tribunal de fe, fue un tribunal de fe que se encargaba de, digamos, hacer el seguimiento de la religión, ¿verdad? De la ortodoxia. Y todas las religiones han tenido tribunales de fe. Ahora bien, vamos a la cuestión más espinosa. Este tribunal de fe, por supuesto que actuaba sobre distintos, digamos, sobre distintas faltas o pecados. Uno de ellos, el más importante, por lo menos a nuestro propósito, a este respecto, que es el más destacado, que es el de la herejía. A ver, la herejía en aquel momento era, por supuesto que era el principal problema, era el principal pecado, era el peor acto que un hombre podía cometer. Tenemos que centrarnos en ese contexto histórico. Recordemos que en aquel entonces nadie ponía en duda la existencia del infierno, ni la necesidad de la salvación del alma. De modo que cuando uno estudia estas cuestiones, tiene que adentrarse completamente al contexto de esta sociedad cristocéntrica. Entonces, la herejía, la Inquisición, de algún modo, ¿qué hace? La Inquisición se encarga, por supuesto, de marcar los errores de los herejes, como, recordemos también una cosa más que es muy importante, que todas las religiones, no solo detestaron la herejía, sino que la trataron muy severamente, con pena de muerte. Yo en el libro hago, una especie de comparativo, ¿verdad? Los judíos, por ejemplo, castigaban con la muerte la herejía. Miremos desde el proceso de Jesucristo, donde ni siquiera se le había comprobado una herejía, y miren cómo terminó Jesucristo, pero incluso viniendo más acá en el tiempo, siglo XIII, XIV, XV, XVI, recuerden que los judíos generalmente vivían en especie, no de guetos, se llamaban juderías, donde ellos habitaban distintos países y tenían, digamos, una especie de autoridad sobre una pequeña porción, ¿no? Sobre una pequeña ciudad. Ellos le pagaban un tributo al rey y ellos podían vivir en sus juderías, en sus barrios, donde incluso podían arbitrar sus propias leyes, y ellos tenían permitido incluso aplicar la pena de muerte. Y los judíos persiguieron severamente a sus herejes. Esto es importante decirlo. Es más claro aún, digamos, las persecuciones que hubo entre los judíos talmudistas y antitalmudistas, se perseguían a muerte. Y así los protestantes castigaban con la pena de muerte a los herejes o presuntos herejes, ni hablar de los musulmanes, etc. Esto es importante saberlo y siempre repetirlo, por eso insisto. La herejía es una cuestión muy seria que todos consideraron en su momento, incluso ya desde la época de los romanos, o la época de los romanos tardía, se decreta que la herejía, o sea, la herejía es considerada como un delito de lesa majestad, es decir, como atentar contra la propia autoridad suprema, contra el propio rey. ¿Y cómo castiga los romanos? La castigan con la muerte. De modo que por distintas cuestiones, tanto autoridades religiosas como muchos reyes, consideran la herejía como el peor de los males. Es decir, no solamente por la cuestión, digamos, espiritual del alma, por supuesto por ofender a Dios, sino incluso era un peligro muy grande social para los países. Por eso muchos países, incluso tal vez no demasiado católicos, pero condenaban la herejía. ¿Por qué? Porque sabían que de no hacerlo, digamos, de surgir heterodoxias, o sea, todo estaba sustentado sobre la religión. La columna vertebral de esas naciones era la religión. De modo que desviarse de esa religión traía muchas veces guerras religiosas, enconos. Entonces estaba el mejor interés de las naciones, digamos, para, digamos, asegurar la paz social, que la religión siguiera, digamos, un curso, digamos,
un buen curso, ¿verdad? Que no hubiera, digamos, interferencias, que no hubiera, herejías. Por ejemplo, hablamos del siglo XVI, recuerden el caso de los protestantes, donde los protestantes, supuestamente, ellos se dicen campeones del libre examen, que a diferencia de Roma, de los malvados católicos y papistas, como seríamos nosotros, ellos permitían la libertad de opinión, lo cual es una mentira absoluta. Usted fíjese las guerras a muerte que hubo entre las distintas sectas protestantes, Calvino, Zwinglio, Lutero, donde el solo desviar una coma de determinado postulado ya automáticamente era muerte, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir con esto, cerrando un poco esta parte, es que la herejía era castigada y era perseguida por distintos motivos en aquel momento y luego también por absolutamente todos. Porque siempre después se le achaca, cuando uno escucha la palabra herejía o represión de la herejía, a mucha gente automáticamente se le viene la Iglesia Católica. Y no se puede, y realmente esto es muy justo. Porque acá hay una gran diferencia. Sí, todas las religiones, muchos sistemas, muchos gobiernos, castigaron a la herejía duramente. Pero la gran diferencia es que la Iglesia Católica fue realmente caritativa y misericordiosa en este sentido. Cuando el resto de las religiones en aquel momento, y antes, e incluso posteriormente, y cuando todos los países directamente castigaban sin juicio ni proceso, una persona tenida como hereje, sin juicio ni proceso, se le ejecutaba, la Inquisición tomaba muy en serio la vida del hombre, la vida física, pero por supuesto más la vida espiritual. Entonces, la gran diferencia del tratamiento de la herejía radica en lo siguiente: la Inquisición, la Iglesia Católica, digamos, no hace caso, digamos, a determinado rumor. La Iglesia Católica se toma todo muy seriamente, pues es un tribunal único y pionero en su tiempo, porque para que una persona pudiera ser tenida como hereje, digamos formalmente como hereje, era algo realmente que era muy difícil, era un proceso muy largo. Entonces acá voy a hablar un poquito de cómo es el proceso, cómo una persona puede ser, digamos, tenida como hereje o puede ser procesada. Supongamos que alguien dice que Iván es un hereje. En cualquier otra religión, en cualquier otra, en otro régimen, probablemente hubiera sido ejecutado sin más. Ahora bien, la Inquisición no cree eso. La Inquisición dice, bueno, ¿será Iván un hereje? Tenemos que esperar. Entonces, ¿a qué se espera? Hay una especie de, digamos, proceso preliminar, donde para que una persona pudiera ser procesada, tenía que cumplirse ciertos requisitos, como tener denuncias bien fundadas, dependiendo del autor, se dicen que eran entre 6 y 8 denunciantes, de denuncias bien fundadas donde se constara nombre, apellido, ocupación, fama del individuo, etc. Si todas esas denuncias son, digamos, congruentes, si guardan una relación lógica, bueno, recién ahí se puede comenzar el proceso. Ahora bien, si llega a haber entre algunas de las denuncias o entre los propios denunciantes ciertas irregularidades, el proceso queda trunco, digamos, no comienza, se archiva directamente. Y la mayor parte de las veces es que cuando alguien quería acusar a alguien de hereje, si no se cumplían estos requisitos, no había proceso. Ahora bien, supongamos que efectivamente Iván parece que es un hereje, porque tenemos 7 personas que dicen que era un hereje, etc. Bueno, para la Inquisición, por supuesto que eso no es suficiente, más cuando está en peligro la vida de la persona. Entonces comienza un proceso como los actuales. Y recuerda, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI. La persona dice, bueno, mira, vas a ser procesada por esto y por lo otro. Entonces, a la persona, al encausado, al reo, al acusado de hereje, el tribunal de la Inquisición le costea, le provee 1 o 2 abogados, primero. Luego, hay una serie de garantías procesales, como por ejemplo, a medida que el proceso va transcurriendo, existe, por ejemplo, como actualmente, la doble instancia, es decir, uno siempre puede acudir a una instancia superior, uno puede incluso pedir la recusación del juez, porque supongamos que un juez pueda ser o pueda parecer tal vez parcial en algún sentido, pueda ser desaprensivo. Bueno, entonces se puede pedir la recusación del juez, hay muchos casos de estos. Tiene derecho, esta garantía es muy importante, la persona que está siendo acusada, porque lógicamente, ¿qué podía suceder? Que hay mucha mala fe en las personas muchas veces. Entonces, una persona que, por ejemplo, no sé, a mí no me gusta, no sé, no me gusta Iván, ni la cara de Iván, y le tengo bronca a Iván,
porque Iván, no sé, me robó una novia. Entonces voy a decir que es un hereje. Bueno, el tema es el siguiente. Entonces lo que Iván tiene la oportunidad, cuando está frente al tribunal, de hacer lo que se llama una tacha de testigo a todos sus conocidos enemigos. Iván va a tener conocimiento de que yo, evidente, mucha estima no le tengo. Entonces, él, con solo notar mi nombre, yo no puedo ser llamado como testigo, como denunciante. Entonces, es una garantía muy importante, porque se cuida un poco de que nadie pueda actuar o pudiera actuar como en una vendetta, en una venganza, por algún afán personal. Entonces, bueno, hay más garantías procesales. Por supuesto que en su favor puede llamar muchos testigos, testigos de abono. Incluso si los testigos en favor del encausado viven muy lejos, el Tribunal de la Inquisición se encarga de traerlos, de pagarles los costes, etc. Digamos que con esto que estoy diciendo, evidentemente la intención de la Inquisición es clara, es querer realmente buscar la verdad del caso, pone todos sus recursos para que esto sea así. No tiene en ningún momento ninguna, digamos, como muchas veces se ha dicho, digamos, alguna ansiedad por querer condenar a alguien, porque la mejor prueba de esto es que muchos de estos procesos duraban años. O sea, ahí uno se da cuenta que, digamos, con qué cuidado, con qué, digamos, qué importancia le daba la Inquisición a los procesos a que se cumplan las pautas, etc. O sea, yo repito siempre, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI y en adelante. Esto no lo hacía absolutamente nadie, nadie, ninguna religión, ningún régimen se tomaba tantos miramientos como la Iglesia Católica, como la Inquisición, para saber si efectivamente esa persona era un hereje. Por eso yo me enojo mucho, cuando la gente, especialmente los católicos, hablan contra estupideces, contra el pasado de la Iglesia, realmente me enojo mucho, porque hoy encima, en la era de la información, digamos, uno hoy no tiene excusa, realmente no tiene excusa para ser un ignorante, ese es otro asunto. Bien, entonces estamos con el tema del proceso. Bueno, supongamos que luego de todo este proceso, los intercambios con el fiscal, bueno, termina el proceso y hay que llegar al momento de la sentencia, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que decide, en base a estas actuaciones, si la persona es o no hereje? Bueno, luego de terminar el proceso, esta parte es muy importante, que la sepan. Yo insisto que pueda parecer muy aburrida, pero en realidad no es aburrida, es interesante, pero es bueno que lo sepamos, la existencia de estos mecanismos de defensa que tenían incluso los peores herejes, porque una cosa importante, los propios herejes deberían haber agradecido la existencia de la Inquisición, porque si la Inquisición no hubiera existido, ellos hubieran sido ejecutados por los gobiernos civiles, sin dudas. La Inquisición le da siempre una oportunidad más al individuo. Pero ahora voy a llegar a eso. Entonces tenemos la sentencia. Bien, se ven los elementos del caso y hay que decidir si esta persona es o no un hereje. Ahora, ¿quiénes lo deciden? Bueno, hay un tribunal compuesto por 3 personas. Está el inquisidor del distrito, donde se cometió el ilícito o la herejía, supuestamente. Está el obispo o un ayudante o representante del obispo. Y hay una persona que es, digamos, un civil, una persona de buena fama, de buena reputación. Cada uno tiene un voto. A ver, solo si los votos si la votación, el resultado es unánime, se puede proceder a dictar sentencia, si no, digamos, se archiva y la persona se va caminando. Es decir, supongamos que estas personas dicen, sí, hay elementos suficientes, esta persona cometió realmente una herejía muy grande, es un hereje, está incluso, no sé, persiguiendo cristianos, intentando, no sé, está haciendo, digamos, está cometiendo herejías por todos lados e intentando que otros la cometan. Bueno, esta persona para nosotros es culpable, dice. Bien, entonces, parecería que ahí termina el proceso, ya se dictaminó que es culpable, pero hay un paso más, porque hay un tribunal central ubicado en Madrid, del que dependen todos los distritos de la Inquisición, digamos, que estén en España o en cualquier lugar, puede estar en América, en algunas posesiones de Italia, etc. Entonces, aún luego de que estos 3, digamos, estas personas, esta junta, diga que la persona, sí, efectivamente es un hereje, se envía ese proceso a Madrid para que lo revise nuevamente
lo que se llama el Tribunal de la Suprema Inquisición, que es el Tribunal Central, donde hay una serie de calificadores, expertos, teólogos, juristas, etc. Y es el que confirma, termina de confirmar, digamos, la sentencia. Bueno, supongamos que evidentemente este tipo era un hereje muy notorio. Bueno, entonces dice, ya está. La Suprema confirma lo que dijeron, digamos, la Junta Distrital, esta persona es un hereje. Ahora bien, ¿qué se hace? Bueno, sabemos que el hereje, en aquel momento, la pena era la muerte, en todas las naciones, en todos los países, cristianos o no. Pero ¿qué hace la Inquisición? Si esta persona, en algún momento del proceso, e incluso luego de haber escuchado la sentencia de que había sido encontrado culpable, si esta persona se arrepiente verdaderamente, obtiene el perdón. Obtiene el perdón, o sea que se salva de la muerte, porque la obligación, el Estado obliga a la Iglesia en ese momento, que si la Iglesia termina, digamos, verificando que la persona es un hereje, bueno, la Iglesia tiene que enviar al hereje, al Estado, al poder civil secular, para que el poder secular, el poder civil, de acuerdo a sus normas, tiene que ejecutar al hereje. O sea, la Iglesia no tiene modo de evitar de que el hereje sea ejecutado por el Estado, porque son, digamos, potestades distintas. Pero tiene un entendimiento, en este caso la Inquisición con la Iglesia, la Iglesia, la Inquisición con el Estado, que si la persona se arrepiente, entonces se le da una oportunidad más a la persona. Por eso digo que el Tribunal de la Inquisición es un tribunal de misericordia, porque la persona, por el solo hecho de arrepentirse verdaderamente del hecho cometido, obtiene el perdón. Díganme ustedes de qué otro tribunal o qué otro tribunal ha actuado así. No existe realmente, no existe, porque lo que prioriza la Iglesia es la salvación del alma, del individuo, para luego poder reinsertarlo en la sociedad. Por supuesto, que la Iglesia no es tonta. La Iglesia sabía naturalmente que muchos hombres, al verse encontrados culpables, se iban a arrepentir o iban a fingir un arrepentimiento para poder ser dispensados del castigo de la muerte que el Estado les tenía reservados. Pero bueno, la Iglesia prefería salvar el alma de los justos, aún al costo de que se sirvieran de ello muchos injustos, muchos convenidos. Entonces, por eso digo, la tesis es que el tribunal es un tribunal de misericordia y es un tribunal verdaderamente de justicia. Esto es muy importante saberlo. Por supuesto que ya la segunda vez que le he encontrado culpable, bueno, ya el arrepentimiento es una vez. Al reincidente, ya a la Iglesia no le queda otro camino que entregarlo al Estado. Así que esto es muy, muy, muy importante saberlo. Ahora voy a decir 2 o 3 cosas más para luego dejar lugar a las preguntas. Yo creo que esto es lo esencial de la cuestión esta. Perdón que no manda, para la próxima de 1492 voy a tener la cámara en funcionamiento y tengo un problema con la cámara. Ahora bien, se dice que la Inquisición ha matado millones y millones de personas, lo dicen los panfletistas, estos, los bestsellers, etc. Lo cierto es que ya hasta al día de hoy, ya incluso personas contrarias a la Iglesia Católica y a España, bueno, han terminado por aceptar las cifras reales, que son las que sugieren los documentos, y mucha gente que ha investigado seriamente el tema. Para que tengan una idea, solo se ejecutaron en 350 años que dura la Inquisición Española. La Inquisición Española nace en 1478, es abolida aproximadamente en 1830, más o menos son 350 años. En 350 años se ejecutaron por herejes aproximadamente entre 5.000 y 10.000 personas. Fíjense el número, 5.000 y 10.000 personas en 350 años, es importante, no es la Iglesia la que ejecuta, sino es el Estado, ¿verdad? Porque la pena la pone el Estado y la ejecuta el Estado. O sea, en ningún momento, porque uno ve estos óleos de protestantes del siglo XVI, o va a estos museos en México, museos de la Inquisición, donde se ve a curas ejecutando gente, torturando gente, eso es una mentira absoluta, eso no existió jamás. Entonces, comparen estos 5.000 o 10.000 personas en 350 años con, por ejemplo, tanto que nos hablan del triunfo de la razón, etcétera, 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 la Revolución Francesa, en solo un par de años, ejecutó 500.000 personas, campesinos católicos del pueblo de la Vendée, considerado el primer genocidio moderno. Fíjense ustedes que lo que ha venido después de, digamos, de estos tiempos teocéntricos, los tiempos antropocéntricos modernos, posteriores a la Revolución Francesa, han ejecutado 300 millones de personas, digamos, muchísimas personas más que las que supuestamente se le achacan a la Iglesia Católica. Entonces, bueno, en cifras más o menos entre 5.000 y 10.000 personas ejecutadas por delitos de
herejía en 350 años. Fíjense, por supuesto, los protestantes, por ejemplo, admiten ellos mismos, especialmente su principal historiador, que es Ernst Schaffer, tiene varios volúmenes sobre la cuestión religiosa, las guerras religiosas bueno, las religiones protestantes, y él dice que en 100 años los protestantes ejecutaron 200.000 personas, por cuestiones ligadas a la herejía o por guerras religiosas entre ellos. Entonces hablamos de 5.000, 10.000 personas, realmente no existe, no existe. Luego, la cuestión de la tortura, que mucha gente habla de la tortura y la vincula a la Inquisición, realmente no se entiende por qué, porque solamente el 0.7% de todos los procesados fue de algún modo u otro sometido a tortura. Ahora, hay que entender algo, la tortura hasta ese momento, e incluso desde la época de los griegos, que hacen el elogio de la tortura, era considerado como un medio de prueba. Es decir, que lo que bajo tortura dijeron a una persona, digamos, era tenido como cierto. Pero la Inquisición en esto es completamente renovador, es mucho más caritativo. Con la Inquisición comienza la abolición de la tortura, porque mientras protestantes, musulmanes, incluso los judíos aplicaban la tortura con sus herejes, la aplicaban sistemáticamente, sin ningún tipo, digamos, de medición o pautas. La Inquisición tenía, porque todo en la Inquisición era muy transparente, había normativas para absolutamente todo y eran publicadas. Primero que era muy difícil que alguien pudiera ser, digamos, enviado a ser torturado. Eso muchas veces es cuando no se tenía certeza absoluta. Había, digamos, había muchos elementos que hacían creer que esa persona era un hereje, pero no se podía terminar de probar. Entonces, en ese caso, se autorizaba el auto de tormento, como le decían ellos. Ahora bien, una gran diferencia que tiene la Inquisición con respecto a los tribunales es que lo que la persona confiesa bajo tormento debe ratificarlo 24 horas después. Si 24 horas después la persona dice lo contrario, el proceso queda desestimado, es decir, termina el proceso. Dice, no, mira, yo dije esto porque estaba siendo sometido a tortura. Es decir, que no puede ser tomado lo que diga bajo tortura si luego él no lo ratifica. Esto solamente pasa en la Inquisición. Una cuestión es muy importante. Primero, que los tormentos que utiliza la Inquisición son los tormentos o torturas más, digamos, suaves de la época. Ustedes sepan, por ejemplo, que en Inglaterra, de Isabel, etcétera, por solo pisar los jardines reales a las personas se les sacaban los ojos, les tiraban agua hirviendo. En la famosa Torre de Londres, digamos, tétrica Torre de Londres, donde se, digamos, torturaba con las más indecibles elementos y métodos a los disidentes políticos o religiosos, digamos, no tienen comparación con la que aplicaba la Inquisición. La Inquisición aplicaba básicamente dos. Una es la del submarino, que es la más conocida, que incluso la siguen aplicando los propios Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, porque así ha salido en documentos desclasificados. Entonces la persona es puesta boca arriba, se le pone una especie de trapo en la boca y se le van tirando varios galones de agua en la boca y le genera una sensación de ahogamiento. Y el otro es el llamado potro, que en las extremidades, brazos y piernas, se le atan unas sogas y van tirando, ¿verdad? Esos eran los únicos dos, digamos, había uno más, pero eran los más conocidos, los únicos dos tormentos, digamos, que podían ser utilizados, pero hay una gran diferencia en cómo aplicaba en estos contadísimos casos la Inquisición. Ojo, yo digo la Inquisición, pero en realidad era el Estado el que aplicaba los verdugos, todo corrió por parte del Estado. La tortura no podía durar más de 15 minutos, o sea, estaba regulada la tortura. No estaba permitido que, digamos, la persona no se podía poner en riesgo la integridad física de la persona ni de sus miembros. O sea, no podía ponerse en riesgo su vida en absoluto. Esta era una normativa principal de las personas que eran torturadas, digamos, en estos procesos. Ustedes fíjense que en el auto de tortura, digamos, en el saloncito, tiene que haber obligatoriamente un médico, hay un reloj para que se cuenten los 15 minutos, y el médico asiste a la persona en cualquier momento, y, repito, no podía ponerse en peligro no solo la vida, sino ninguno de sus miembros físicos, de sus extremidades. Esto es importante saberlo porque lo saben muy pocos, y en realidad, si bien en las estadísticas aparece que un 0.8% de personas fue torturada, cuando uno se pone a leer los procesos, en realidad sucede lo siguiente: aparece el auto, sí, aparece el auto, digamos, la autorización para que esa persona sea sometida a tortura, pero en la mayor parte de los casos, con el solo hecho de mostrar los elementos de tortura, la persona
confesaba o decía algo. De modo que no llegaba efectivamente a aplicarse esa tortura. Bueno, es una cuestión muy amplia, pero es importante saber la cifra, que es mínima, y es importante saber que la Inquisición fueron, digamos, los primeros en poner ciertas reglas con respecto a eso. Y aparte, digamos, la verdad es que es muy llamativo que en la actualidad, digamos, se acusa a la Iglesia Católica o la Inquisición de haber empleado en algún momento algún tormento, indirectamente, porque era por medio del Estado, cuando los propios, en los archivos desclasificados que hemos visto salir en el gobierno de Obama, queda claro cómo torturaban salvajemente los estadounidenses, israelíes, británicos, a los disidentes. De modo que la tortura es algo que sigue existiendo. Entonces, muchas veces, el acusador es el verdadero, digamos, el verdadero torturador, el verdadero enemigo. Pero bueno, esta es otra cuestión. Y lo último, con respecto a las brujas, y dejo lugar a las preguntas, me centré, digamos, en las cuestiones más conocidas. Hay que saber una cosa. Cuando se habla de todas las brujas que quemó la Inquisición, digo una cosa siempre. Las brujas no fue un problema católico, sino que fue un problema protestante. Está probado que los protestantes en aproximadamente 150 años ejecutaron a 200.000 personas, y en España, digamos en los reinos hispanos, católicos, solamente se ejecutaron en 350 años 67 brujas. Comparen 67 brujas, presuntas brujas, 67 personas acusadas de brujería, 67, incluidos los dominios americanos, por España y la Iglesia, contra 200.000 en los países protestantes. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede así? Bueno, porque la concepción del protestante inglés y el hispano católico sobre la bruja era muy distinto. Hemos dicho que la Inquisición digamos, hay normativas sobre cómo tratar la cuestión de la brujería, hay normativas que se van actualizando, y básicamente la diferencia estriba en lo siguiente, en que el protestante, el británico, consideraba que cualquier persona que fuera acusada de brujería era realmente, digamos, una bruja, y que realmente ese presunto brujo era el diablo en sí mismo. Entonces lo ejecutaban sin más. Fíjense el caso de Salem, por ejemplo, que eran protestantes y sajones. En cambio, el católico, el español, no cree, o sea, cree que el brujo es un simple loco. Ahí está la diferencia. Es un simple loco, una persona fuera de su juicio, que hay que intentar reencauzar a la sociedad. Por eso que muchas veces hemos visto en la gran mayor cantidad de procesos que ha habido por cuestiones de brujería, lo único que se le da a estos presuntos brujos es un ayuno, por ejemplo, o una pena espiritual muy leve. Por eso la gran diferencia, por eso la Iglesia Católica de España no ejecuta prácticamente a nadie, y los protestantes se encargaron prácticamente de ejecutar a cualquier persona acusada de brujería.